Hola, reinas hermosas. Bienvenidas a nuestro canal, un espacio donde nos empoderamos y celebramos nuestras experiencias. Hoy exploraremos un tema apasionante y necesario, los miedos únicos que enfrentamos como mujeres negras emprendedoras. Esos miedos que muchas veces son diferentes a los que otros pueden experimentar, y cómo podemos superarlos juntas. Vamos a ello. 1. Miedo al fracaso. El miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al emprender. La presión que sentimos como mujeres negras puede ser aún más intensa, ya que a menudo asumimos que nuestro éxito o fracaso refleja no solo nuestras capacidades individuales, sino también la percepción de nuestra comunidad. Esta carga emocional puede ser abrumadora y, en ocasiones, paralizante. Es esencial reconocer que el fracaso no es el final del camino, sino una parte normal e incluso necesaria del proceso de crecimiento. Cada error nos brinda una lección valiosa, ofreciéndonos la oportunidad de aprender, adaptarnos y emerger más fuertes que antes. Por lo tanto, debemos permitirnos fallar y ver cada tropiezo como una oportunidad para reivindicarnos y comenzar de nuevo. 2. Miedo a no ser lo suficientemente buena. El síndrome del impostor es una experiencia común entre muchas mujeres, y especialmente entre aquellas de comunidades subrepresentadas. A menudo nos preguntamos si realmente estamos a la altura de las expectativas, lo que puede llevarnos a dudar de nuestras habilidades y capacidades. Este miedo puede ser debilitante, afectando nuestra confianza y determinación. Es fundamental recordar que cada una de nosotras posee una combinación única de talentos y experiencias que nos hacen valiosas. Cuando empiezas a tomar conciencia de tu propio valor y el impacto que puedes tener, te darás cuenta de que eres más que suficiente. La clave está en celebrar tus logros, por pequeños que sean, y construir una mentalidad de autoaceptación y amor propio. 3. Miedo al juicio de la comunidad. Como mujeres negras, a menudo sentimos que nuestra comunidad nos está observando. Este miedo al juicio puede convertirse en un obstáculo significativo, ya que puede influir en nuestras decisiones y acciones. Sentimos que el fracaso puede decepcionar a nuestras familias y amigos, haciéndonos sentir que están depositando expectativas sobre nosotros que puede resultar difíciles de cumplir. Sin embargo, es importante entender que cada uno de nosotros está en su propio viaje. Al compartir nuestras historias de lucha y éxito, no solo nos hacemos más fuertes, sino que también animamos a otros a asumir riesgos. Al final, el apoyo mutuo dentro de nuestra comunidad es lo que nos elevará y permitirá superar estas preocupaciones. 4. Miedo a ser la única en la sala. Estar en un espacio donde te sientes como la única mujer negra puede ser desconcertante. Esta sensación de soledad puede llevar a la inseguridad y a la duda, haciéndonos sentir que no encajamos. Sin embargo, es crucial recordar que tu visión y perspectiva pueden ser exactamente lo que falta en ese ambiente. Cada vez que te atreves a ser visible, estás desafiando las normas y abriendo puertas no solo para ti, sino para otras que vendrán después. Arañando esos espacios, puedes convertirse en una fuente de inspiración para otras mujeres negras. Tu voz es única, y necesitas compartirla con el mundo. 5. Miedo a no ser escuchada o valorada. El temor a que nuestras ideas no sean escuchadas puede ser un obstáculo significativo. En muchas ocasiones, nuestras contribuciones pueden ser pasadas por alto o desestimadas. Es esencial reconocer el poder de ser asertiva y clara al comunicar tus ideas. Si te sientes ignorada, busca espacios donde tu voz sea valorada. Cada vez que hablas, estás validando tanto tu experiencia como la de muchas otras que pueden sentirse de la misma manera. Aprende a defenderte y a usar tu voz para avanzar en tu viaje emprendedor. 6. Miedo a perder la identidad cultural. En algunos casos, al emprender, sentimos la presión de adaptarnos a estándares que no reflejan nuestra cultura. Esta lucha interna puede generar una desconexión con nuestras raíces y valores, lo que puede ser perjudicial tanto personal como profesionalmente. Aceptar y glorificar tu identidad cultural puede convertirse en tu mayor ventaja competitiva. Recuerda que tus raíces, tu historia y tu cultura son fundamentales para tu marca. Al compartir y celebrar tu autenticidad, puedes atraer a un público que se identifique contigo, y así construir lazos más profundos con tus clientes. 7. Miedo a la falta de acceso a oportunidades. El acceso a recursos y oportunidades es una preocupación real. Muchas mujeres negras enfrentan barreras significativas al buscar financiamiento, mentoría o redes de apoyo. Este sentimiento de exclusión puede resultar desalentador.
Sin embargo, es crucial recordar que existen recursos y comunidades diseñados específicamente para apoyar a emprendedores como tú. Investiga programas de financiamiento, organiza reuniones de networking y busca mentores en tu campo. Cada pequeño paso que tomes puede abrir nuevas puertas y oportunidades para tu negocio. No subestimes el poder de hacer conexiones y crear redes de apoyo entre emprendedores. 8. Miedo a los estereotipos injustos. Los estereotipos y prejuicios pueden afectar la forma en que nos vemos a nosotras mismas y cómo nos perciben los demás. El miedo a ser juzgadas por la apariencia o por no cumplir con las expectativas puede ser abrumador. Es vital no permitir que estas ideas preconcebidas disminuyan nuestra confianza. Hace tu presencia para desafiar esos estereotipos, demostrando con tu trabajo y tu dedicación que eres capaz de lograr cualquier objetivo que te propongas. Además, considera que ahora más que nunca, es fundamental ser un modelo a seguir, mostrando a las generaciones futuras que derribar esas barreras es posible. 9. Miedo a no contar con modelos a seguir cercanos. La falta de modelos a seguir puede ser desalentadora, especialmente cuando quieres seguir un camino menos convencional. Sin embargo, al mirar más allá de tu entorno inmediato, puedes encontrar inspiración en historias de mujeres que han logrado el éxito en diversas áreas. Es importante recordar que cada una de nosotras puede convertirse en una figura inspiradora para quienes nos rodean. Comparte tus experiencias y desafíos, convirtiéndote en un faro de esperanza y apoyo. A medida que creces y avanzas, te enfrentas a la oportunidad de ser esa guía para otras. 10. Miedo a la responsabilidad de representar una comunidad. Al emprender, muchas de nosotras sentimos una carga adicional, la responsabilidad de representar a toda nuestra comunidad. Este miedo puede ser paralizante y puede desviar nuestra atención de la razón principal por la que estamos emprendiendo. Sin embargo, es crucial recordar que tu viaje es personal y no debes cargar con esa pesada responsabilidad. Cada éxito individual es un paso hacia el progreso colectivo, y al enfocarte en tu propio camino, podrás inspirar a otros de maneras inesperadas. La autenticidad en tu misión es lo que realmente puede transformar tu impacto. Conclusión: a medida que hemos explorado estos miedos, es importante recordar que cada uno de ellos es superable. El camino del emprendimiento puede ser desafiante, pero también está lleno de oportunidades. Al enfrentar y superar estos miedos, estamos construyendo no solo nuestros propios sueños, sino también caminos para que otras mujeres negras sigan. Juntas, podemos derribar barreras, inspirarnos mutuamente y construir un futuro lleno de posibilidades. La clave es mantenernos unidas y apoyarnos en este viaje emocionante hacia el emprendimiento. El futuro es nuestro.